En esta clase vamos a ver el ciclo heroico de Jasón y los argonautas, aunque como vamos a ver no es especialmente heroico, aunque sí que hay bastantes héroes. Entonces, bueno, una cosa que tenemos que decir es que ya lo comentamos en la introducción a los ciclos heroicos, que bueno, todos estos ciclos ocurren bastante cronológicamente bastante cerca unos de otros, es decir, no es una cosa que ocurran en épocas muy distintas, sino que ocurren más o menos escalonadamente, y de hecho el ciclo de Jasón y los argonautas, según los estudiosos de los mitos y todo eso, tiene lugar aproximadamente durante el reinado de Edipo. De hecho, vamos a ver que muchos de los héroes, muchos de los argonautas, son los padres de los héroes de la guerra de Troya. Entonces, pues, todo esto nos sirve para hacer una especie de cronología relativa de qué ciclos ocurren antes y después. Entonces, vamos a empezar, por supuesto, por el principio. Vamos a enmarcar un poquito todo este ciclo, cuyo protagonista, por supuesto, es Jasón. Lo primero que tenemos que saber es que había un tal Atamante, que era rey de Coronea. Y este Atamante estaba casado con una tal Néfele, y Atamante y Néfele tuvieron dos hijos. Uno se llamaba Frixo y el otro se llamaba Ele. La cuestión es que este Atamante, por supuesto, era un poco golfillo, entonces pues se casó con otra mujer que era Ino, y esta Ino, por supuesto, pues odiaba a sus hijastros, ¿no? Siempre está este tópico de que las madrastras odian a los hijastros, ¿no? Entonces, esta Ino se quiere librar de Frixo y de Ele, por lo que convence a las mujeres de allí de Coronea para que tuesten las semillas. Entonces, ¿qué pasa cuando tú los granos, las semillas, las tuestas? Pues que las plantas y por supuesto no salen nada. Y entonces, ¿qué pasa en estas sociedades que ya no son de cazadores-recolectores, sino que son de, bueno, básicamente agricultura? Pues si tú no puedes plantar semillas, pues al año siguiente lo que tienes es una hambruna bastante considerable. Y ya lo habíamos visto, ¿qué suele pasar cuando hay una hambruna, cuando hay una peste, cuando hay algún problema en general? Pues que uno va a Delfos y le pregunta a Apolo, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos podemos librar de esta hambruna, de esta peste, de este problema tan enorme que tenemos? Entonces, esta Ino, que era bastante, que tenía muchos tejemanejes, muchas maquinaciones, soborna a los emisarios que habían ido a Delfos para consultar a Apolo y le dice, a mí me da igual lo que haya dicho Apolo, yo lo que quiero es que digáis que los culpables son Frixo y Ele y que para acabar con esta hambruna lo que tenemos que hacer es sacrificar a Frixo y a Ele. Entonces, muy a pesar de Atamante, porque bueno, al fin y al cabo Frixo y Ele eran sus hijos, pero claro, también Atamante era el rey, era responsable de sus súbditos, entonces pues dice, ¿qué le vamos a hacer? Si Apolo dice que hay que sacrificar a Frixo y a Ele, pues vamos a sacrificarlos. Pero entonces Néfele, que recordemos que era la madre de Frixo y Ele, la primera esposa de Atamante, les envió un carnero dorado y este carnero dorado los rescató y se los llevó a la Cólquide. Lo que pasa es que, bueno, Ele tuvo la mala suerte de que mientras iban volando en este carnero dorado, pues Ele se cayó y cayó exactamente en lo que a partir de su propio nombre se llamaría el Helesponto. Bueno, lo que todavía se llama, hasta donde yo sé, el Helesponto. Y esto literalmente es el mar de Ele, porque Ele se había caído en este mar y por eso se llama Helesponto. Entonces, Ele finalmente murió porque se cayó en el Helesponto, pero Frixo sí que consiguió llegar a la Cólquide sano y salvo y fue acogido por el rey Eetes. Frixo, por supuesto, muy agradecido, pues decide sacrificar este carnero dorado a Zeus, entonces lo sacrifica y luego lleva el vellocino de oro, el famoso vellocino de oro, que posiblemente todo el mundo ha escuchado hablar de este vellocino de oro, pero hay gente que no sabe muy bien qué es, con qué está relacionado. Entonces, el vellocino de oro es la piel del carnero dorado
que salvó a Frixo y a Ele. Entonces, Frixo coge este vellocino de oro, después de haber sacrificado el carnero a Zeus, y lo lleva a un árbol custodiado por un dragón consagrado a Ares. Esto posiblemente nos suene mucho, esto de un dragón relacionado con Ares, un árbol, una fuente, en fin, todo esto es bastante recurrente, ¿no? En cualquier caso, de momento la cosa se queda aquí. Y ya luego también resulta que Atamante, el rey Atamante, el padre de Frixo y de Ele, pues tiene un hermano y este hermano se llama Creteo. Entonces, este Creteo reinaba en Iolco, que era otra ciudad, y Creteo tuvo a un tal Esón, es decir, su hijo se llamaba Esón.